Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT, un espacio de análisis, debate e investigación sobre los acontecimientos de nuestra América que no cubran en otros medios de comunicación. Comenzamos. Han aumentado las amenazas contra Siria durante los últimos días. El gobierno estadounidense desconfía en el acuerdo realizado por las Naciones Unidas y Kofi Annan para un cese de la violencia en Siria y sigue alimentando la oposición con armas y dinero. El gobierno de Bashar al-Assad busca maneras pacíficas para lograr la paz frente a una fuerza opositora que utiliza el terrorismo para lograr sus objetivos. Venezuela conmemora 10 años desde el golpe de Estado de 11 de abril de 2002, que brevemente removió al presidente Hugo Chávez del poder. El pueblo venezolano en su mayoría salió a las calles a reclamar el regreso de su jefe de Estado y Chávez fue rescatado por fuerzas leales 2 días después. Hoy, la revolución bolivariana sigue en marcha y el presidente Chávez, a pesar de estar enfermo del cáncer, ha crecido en popularidad. Y la misma oposición que dirigió el golpe sigue intentando recuperar el poder de cualquier manera. Desde que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, dejó el poder en agosto de 2010, no ha cesado en sus ataques contra el presidente Hugo Chávez de Venezuela. Ahora, Uribe pretende crear un frente internacional contra Chávez y otros gobiernos progresistas de la región con la intención de sabotear sus relaciones exteriores e impedir su reelección. Uribe ha logrado el apoyo de los gobiernos de España y Washington, desde donde financian sus objetivos desestabilizadores en América Latina. Desde hace un año, Siria ha estado en una situación de conflicto. El gobierno de Bashar al-Assad ha venido implementando reformas políticas, sociales y económicas, e incluso promovió una reforma constitucional hace unos meses que fue aprobada por una mayoría. No obstante, la oposición sigue insistiendo en su derrocamiento y ha mantenido al país en un escenario de guerra, de conflicto. El gobierno de los Estados Unidos, junto a algunos de sus aliados en el Medio Oriente, como Qatar, han dado financiamiento y hasta armamento a la oposición en Siria, manteniendo el país así al borde de una guerra civil. Washington también ha llamado abiertamente para la renuncia de Bashar al-Assad y ha dudado del recién acuerdo logrado por las Naciones Unidas y Kofi Annan para un cese de fuego en el país árabe. Rusia también ha jugado un papel muy importante en los esfuerzos para lograr una solución pacífica a la crisis en Siria. Les invito a ver un poco más a continuación. Una aspirina para bajar la fiebre de violencia. Este jueves en Siria entró en vigor el plan de paz del enviado especial de Naciones Unidas, Kofi Annan. La iniciativa propone el cese al fuego tanto por parte del gobierno como de las fuerzas opositoras. En las primeras horas del día límite se reportó que ambas partes rindieron las armas, despertando en los sirios la esperanza del próximo fin de los sangrientos enfrentamientos. Apoyamos el cese al fuego, todos los sirios lo apoyamos, porque ya estamos cansados de este caos y todo lo que ocurre aquí. La iniciativa de Annan es buena, a condición de que se respete la soberanía siria. Apoyamos el cese al fuego, pero estamos en contra de la retirada del ejército si esto lleva al desorden y a la expansión de los grupos armados terroristas. Y para prevenir posibles provocaciones, algunos países apoyaron la idea de enviar observadores internacionales a Siria para monitorear la situación interna. Abogamos para que se envíe cuanto antes observadores internacionales a Siria, puesto que la parte del plan del cese al fuego supone como condición la supervisión internacional eficaz. No excluimos la posibilidad de eventuales provocaciones. Por eso, la presencia de observadores independientes en terreno sirio es muy importante. Muchos ven el plan de Kofi Annan como la única salida pacífica de la crisis siria, que desde marzo del 2011 se ha cobrado más de 9.000 vidas, según la ONU. Anteriormente, la resolución respecto a Siria fue vetada 2 veces en el Consejo de Seguridad por parte de Rusia y China. Ambos países no aprobaron el documento, alegando temores a que se usara para justificar una intervención militar. La principal exigencia de la oposición y de la mayoría de los países occidentales es la dimisión del líder actual Bashar al-Assad. Sin embargo, el mismo emisario internacional sostiene que esta decisión está en manos de la población. La dimisión del presidente Bashar al-Assad es uno de los asuntos que deben ser decididos por los propios sirios. Nuestro fin es ayudar a los sirios a negociar y buscar una salida de esta situación. Sin embargo, Estados Unidos expresa su escepticismo en cuanto al cumplimiento de la iniciativa pacífica de Kofi Annan y denuncia una escalada de violencia en Siria en los últimos días.
Y mientras Washington condena el derrame de sangre en ese país árabe, algunos expertos creen que las intenciones estadounidenses tienen un doble fondo y que en práctica está utilizando la crisis siria para encender el conflicto interno y a través de esta inestabilidad promover sus intereses en la zona. Estados Unidos en este momento lo que pretende es que haya unanimidad en torno a su figura como hegemonía en el mundo que conocemos. Claro, Siria se les va de las manos, igual que se les va Irán, igual que se les fue Libia, y ellos necesitan urgentemente demostrar su fuerza, entre comillas, moral. Hillary Clinton, a la vez, está dando 12 millones de dólares para armar a la contra, para armar al Consejo Nacional Sirio. De ese modo, surgen las dudas de que se logre alcanzar la paz hasta que la oposición siga obteniendo financiación desde fuera. Damasco afirma que los grupos rebeldes utilizan armas israelíes y algunos denuncian el aporte desde Arabia Saudita, varios países europeos y Estados Unidos. La OTAN, a su vez, rechaza suministrar armamento a ningún grupo sirio. En medio de este surtido de controversias, se hace evidente lo complejo que es cesar el conflicto que ya dura más de un año. Y para profundizar más sobre el tema de Siria, vamos a conversar con el politólogo Alberto Cruz. Está con nosotros desde Madrid. Muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, ¿qué tal? Bueno, Alberto, ¿crees que va a funcionar este acuerdo que ha sido logrado por Kofi Annan? Y al mismo tiempo, una opinión sobre, bueno, lo que es uno de los asuntos aquí más polémicos, se podría decir, que es que el gobierno de Bashar al-Assad pide que la oposición deja también sus armas al mismo tiempo antes de que el gobierno deja sus armas. O sea, ¿cómo el gobierno puede dejar sus armas sin que la oposición lo haga? Bueno, para responder a la primera pregunta sobre las posibilidades que tiene el plan de paz de Kofi Annan, yo veo que tiene pocas. Veo que tiene pocas posibilidades de salir adelante por dos razones. La primera, porque la oposición en bloque, especialmente el Consejo Nacional Sirio, rechazó abiertamente este plan de paz de Kofi Annan, dijo que era una forma de darle tiempo al gobierno de Bashar al-Assad, y en segundo lugar por la injerencia externa. Se está apuntalando claramente desde el exterior a toda la oposición externa, porque no hay que olvidar tampoco que desde hace unos años a lo que estamos asistiendo en Oriente Medio es a un intento de debilitar el eje Irán-Siria-Hezbollah. Y aquí claramente apostaron por el derrocamiento de Bashar al-Assad sin más tapujos desde el primer momento. Bueno, justamente para ampliar aún más sobre lo que ha sido esa injerencia externa, o sea, hay un nivel de injerencia externa ya muy conocida, admitida, como es el suministro de financiamiento, tanto como armas, equipos de comunicación a estos grupos de la oposición, algunos que ya muy conocidos, que son grupos incluso que han estado ejecutando acciones que se podrían clasificar como terroristas o violentos, como el Ejército Libre de Siria. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense ha llamado abiertamente, ha insistido en la renuncia de Bashar al-Assad. ¿Cómo ves esa injerencia externa? ¿Se justifica? ¿De alguna forma da más fuego al conflicto en Siria? Es evidente que da más juego a este conflicto. Antes habíais hecho la pregunta de por qué se pide que se desarme o que al gobierno de Bashar al-Assad y no a la oposición. Es evidente, yo creo que no habría que pedir tanto una renuncia a las armas de la oposición, sino que habría que exigir a los países que están alentando y armando a esta oposición, como las monarquías del Golfo y algunos países occidentales, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña principalmente, a quienes habría que exigirle estas garantías que ha pedido el gobierno de Bashar al-Assad por escrito, ¿no? Aunque yo creo que lo que están alentando o lo que están procurando, mejor dicho, es a mantener una tensión armada hasta las elecciones parlamentarias de mayo del 2012. El gobierno de Bashar al-Assad está más reforzado política y militarmente ahora que hace 2 meses. Ha logrado derrotar a la insurgencia armada en Homs y en Bab al-Arma. Por tanto, ahora la oposición es más débil y también es más débil la oposición armada. Eso me hace pensar que por lo que apuesta la injerencia externa, monarquías del Golfo y estos países occidentales,
es por una especie de guerra de baja intensidad y una situación de desgaste del gobierno de Bashar al-Assad. Para un último comentario, Alberto, ¿qué impacto podría tener si se iniciara un conflicto desde el exterior, una agresión militar contra Siria, en caso de que eso sucediera? Yo no veo una agresión militar contra Siria, no lo veo por varias razones, especialmente geopolíticas. Hay que tener en cuenta que estamos en un año electoral en Estados Unidos, en el 2012, Barack Obama está en campaña, no es conveniente, y las encuestas así lo vienen apuntando, una nueva aventura militar, ni para sus ansias de reelección, ni tampoco para la recuperación económica. Pero recuerda que lo hizo en el caso de Libia. Sí, pero es que aquí hay una situación totalmente diferente. En Libia el ejército estaba desestructurado, mientras que el ejército sirio, después de un año, mayoritariamente, muy mayoritariamente, se ha mantenido unido y claramente apuesta por el mantenimiento del gobierno de Bashar al-Assad. Eso no hay que olvidarlo. Tampoco hay que olvidarlo que la clase media y la clase más pudiente económicamente en Siria está apoyando al gobierno de Bashar al-Assad. Eso lo dicen todas las encuestas y lo reconoce incluso encuestas hechas por la Fundación Qatar, por ejemplo, ¿no?, que tiene muy poco de pro-Siria o pro-Bashar al-Assad. Y al mismo tiempo, los sectores cristianos, alauitas e ismailitas, incluso sectores drusos, están cada vez más descontentos y temerosos con el auge yihadista que está adquiriendo esta oposición al gobierno de Bashar al-Assad. Así es, y tenemos que dejarlo hasta ahí, Alberto, pero muy importante esos comentarios porque nos están demostrando algo que no pasa en la mayoría de los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Alberto Cruz, por estar aquí con nosotros. No hay de qué, hasta luego. Una agresión internacional contra Siria podría abrir la puerta a un conflicto hasta con Irán, algo que no es secreto que Estados Unidos ha estado buscando desde hace tiempo, ya que han venido también financiando esta oposición y armándolo con la intención de crear un conflicto interno que luego justifica una intervención internacional, tal cual como sucedió en el caso de Libia. Son 10 años desde el nefasto golpe de Estado en Venezuela que brevemente derrocó al presidente Hugo Chávez e instaló una dictadura en el país apoyada por Washington. Gracias a la fuerza y resistencia del pueblo venezolano, el golpe solo duró 48 horas y el presidente Chávez fue regresado al poder en uno de los acontecimientos más importantes de la historia latinoamericana. Millones de personas acudieron a las calles y fueron hasta el Palacio Presidencial para demandar el regreso de su presidente constitucional, y fuerzas leales al presidente Chávez lograron rescatarlo y volverlo a su despacho. Chávez, en un momento reconciliador, perdonó a todos los involucrados. Y hoy, esa misma oposición que ejecutó ese golpe de Estado sigue intentando retomar el poder. Y hasta el candidato de la oposición para las elecciones presidenciales de este año, en octubre, Enrique Capriles Radonsky, fue uno de los principales participantes en el golpe de Estado y hasta lideró un intento o un esfuerzo de asalto contra la Embajada de Cuba en Caracas. Vamos a ver un poco más sobre este tema en el siguiente reportaje. El golpe más breve de la historia venezolana. Caracas recuerda con varias actividades conmemorativas los dramáticos hechos de abril del 2002, cuando la derecha del país ejecutó una intentona contra el presidente Hugo Chávez. El 11 de abril, tras unas masivas manifestaciones compuestas por los sectores empresariales y algunos políticos de la oposición, el poder del país fue declarado derrocado y se difundió el mensaje sobre la dimisión de Chávez. 2 días después, las protestas populares ayudaron a devolver el orden constitucional. A 10 años del fracasado golpe de Estado, Hugo Chávez volvió a agradecer al pueblo venezolano por su valentía para vencer la conspiración burguesa. El 13 de abril, bueno, consecuencia directa del 11, se concretó, yo creo, se conjugó la ecuación perfecta, mi general, la unión cívico-militar. Durante la rebelión popular del Caracazo salió un pueblo. Rendimos tributo una vez más a los mártires de esta jornada y rendimos honores al héroe colectivo que fue y que es nuestro pueblo, con armas y sin armas. El pueblo de Simón Bolívar.
el pueblo de gigante que somos. Y ahora, mientras Hugo Chávez vuelve a someterse a los ciclos de radioterapia contra el cáncer que padece, las nuevas batallas se encienden en Venezuela, ganando terreno mediático. Según varios expertos, algunos sectores, igual que 10 años atrás, buscan desestabilizar la situación en Venezuela, esta vez a través de las especulaciones sobre el estado de salud de Chávez, que surgen en la prensa opositora. Son medios manejados por las empresas. Es decir, parece ser que la verdad para ellos es algo secundario. Dan una información con la intención de crear matrices de opinión negativas en determinadas direcciones. En las próximas elecciones, Hugo Chávez se enfrentará a Enrique Capriles Radonsky, actual gobernador del estado venezolano de Miranda. Este candidato fue vinculado a los hechos del 11 de abril de 2002 e incluso fue acusado de irrumpir en la embajada de Cuba, el blanco del ataque de los golpistas. Ahora, en su campaña electoral, Capriles vuelve a lanzar críticas contra el gobierno y llama a renovar el sistema político venezolano. Todos los indicadores económicos en nuestro país, a pesar de estar en una bonanza petrolera, el país va por un mal rumbo. Lo que quiere decir, sin duda alguna, que el gobierno está en un proceso de ir, en mi opinión, ir cerrando un ciclo, de darle la oportunidad a que en el país haya un proceso de renovación. Mientras tanto, el presidente Hugo Chávez ha decretado recientemente un incremento del salario mínimo en más del 30%, lo que coloca a Venezuela en el primer lugar en cuanto a ese índice en Latinoamérica. Según los cálculos oficiales, unos 4 millones de trabajadores, así como los pensionistas, se verán beneficiados por este aumento. Y ahora vamos a analizar más sobre el 10º aniversario del golpe de Estado en Venezuela con Juan Carlos Zambrana. Él es analista político y escritor y está con nosotros desde Washington. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Gracias a ti, Eva, es un placer. Bueno, Juan Carlos, a 10 años de ese golpe de Estado que ocurrió en Venezuela, que brevemente derrocó al presidente Hugo Chávez del poder, hoy la revolución bolivariana está más consolidada, está más fortalecida y el presidente Chávez mantiene una popularidad muy alta. ¿Crees que el golpe ayudó de alguna forma a consolidar la revolución en Venezuela, aunque no fue su propósito principal, obviamente? Bueno, uno de los efectos colaterales de los golpes de Estado es que decantan en realidad las lealtades, porque los golpistas podían estar mimetizados en algunas funciones democráticas, se sacan las caretas y muestran sus verdaderos colores. En este caso, pues los colores fueron bastante feitos porque, aparte de ser antidemocráticos, son un poquito traidores a los intereses nacionales, ¿no? Porque estaban atentando contra un proceso de cambio hacia una sociedad más justa y descolonizador. Entonces, el pueblo sabe perfectamente quién lo defiende y quién trata de entregarlo, ¿no? En ese sentido, sí, creo que le ayudó al presidente. Bueno, hablando sobre quienes ejecutaron ese golpe, justamente uno de los principales participantes en el golpe de Estado en Venezuela hace 10 años es ahora el principal candidato de la oposición para las elecciones presidenciales que van a tomar lugar en Venezuela este año en octubre, Enrique Capriles Radonsky. Participó en un golpe, violó la Constitución de Venezuela, incluso apoyó, un proceso de dictadura en el país y ahora quiere representar al país a través de un proceso democrático. O sea, ¿no hay una contradicción y una hipocresía en esas acciones? Bueno, hay que tener en claro que la defensa de la democracia nunca ha sido un objetivo de la derecha latinoamericana. Por el contrario, la derecha siempre ha sido un accesorio, un mecanismo para el saqueo. Considerando que nuestros pueblos en gran medida, han vivido exportando los recursos naturales, hemos sido víctimas de saqueo de las potencias que lo consideran estratégicos. Pero nunca lo han hecho solas las potencias, lo hacen con la complicidad de estas oligarquías locales que se enriquecen con eso. Por lo tanto, en la política eso se ha reflejado históricamente. La derecha siempre ha defendido, ha apoyado el saqueo, y la derecha ha sido perseguida, asesinada y hasta ahora resistida por defender al pueblo y por defender los recursos naturales. Entonces, la derecha no tiene argumentos válidos para competir en democracia y convencer a un pueblo de seguir siendo explotado. Entonces recurren al magnicidio, al golpe de Estado y lo que hacen es encaramarse en el poder para legitimizarlo con los millones que le llegan del exterior y después legislar a favor de ellos mismos para restaurar la estructura que permite el saqueo.
Cuando hablamos del golpe de Estado en Venezuela en abril de 2002, estamos hablando del siglo XXI y un golpe además apoyado por Washington, utilizando ONGs, las agencias como USAID, como la NED, etcétera, para canalizar los fondos y apoyar la oposición. Pero después del golpe que fracasó, afortunadamente en Venezuela, hubo un golpe de Estado exitoso en Haití en 2004, hubo otro exitoso en Honduras en 2009, hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia en 2008 y otro en Ecuador en 2010. ¿Crees que el golpe de Estado sigue siendo una de las principales tácticas que emplea Washington y la derecha internacional para lograr imponer su agenda? Sí, cómo no, es un recurso que siempre lo han utilizado porque tienen recursos para ellos. Tú ya viste cuando se reunió ahí en el Capitolio la extrema derecha después de la victoria que tuvieron en las elecciones de medio término, cuando bajo el título de peligro en los Andes, amenaza contra la democracia, yara, 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 entonces se reúnen todos ellos a ponerle nuevo rótulo, nuevo nombre a las motivaciones por las cuales pueden intervenir. Entre esos estaba la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la defensa de muchas excusas que pueden tener, terrorismo, nos van a vincular con todo. Entonces, sí, ellos tienen como último recurso la invasión armada. Y lo que tú mencionabas de Honduras es una vergüenza. Ellos acusan a Venezuela de narcoestado, acusan a Bolivia de narcoestado, y sin embargo es ahí donde han establecido un verdadero narcoestado con soporte estatal y con el silencio cómplice de Estados Unidos, con el apoyo de Estados Unidos. Entonces ahora dicen que la gran cantidad de droga pasa por Venezuela, que se ha convertido en un país tránsito. Todo el mundo sabe, y ellos mismos saben, la inteligencia, que el 87% de la droga que llega a este país pasa por Centroamérica, incluido por el lado de Honduras. Entonces, sí, son barbaridades que se hacen y que el mundo se traga esas mentiras porque ellos controlan la información. Por eso, nuevamente, desde que descubrieron que el ser humano reacciona no a la realidad, sino a la percepción de la realidad, la derecha se dedicó a invertir millones en cambiar esa percepción de la realidad que pueda tener el público. Y ahí está la guerra, Eva, es mediática. Así es, y los golpes también siguen siendo una gran amenaza para los pueblos latinoamericanos. Muchísimas gracias a Juan Carlos Zambrana por estar aquí hoy con nosotros. Ok, Eva, gracias a ti. Aunque el presidente Hugo Chávez ha enfrentado una fuerte enfermedad este año, el cáncer, sigue aumentando su popularidad. Y todas las encuestas indican que mantiene un gran margen de apoyo por encima del candidato presidencial de la oposición. Y aunque las amenazas internas y externas persisten, el presidente Hugo Chávez y el pueblo venezolano se han mostrado capaces de vencer hasta los más difíciles obstáculos. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha estado muy ocupado desde que dejó la presidencia en agosto de 2010. Su obsesión con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ahora se ha convertido en su trabajo principal. Y Uribe pretende crear ahora un frente internacional contra el gobierno de Chávez y también contra de otros gobiernos progresistas en la región, como Rafael Correa en Ecuador. A través de esta iniciativa pretende de alguna forma impedir su reelección, tanto como desestabilizar a sus mandatos. Y Uribe ha estado viajando mucho entre Washington y España, buscando apoyo político y financiero, y lo ha logrado. Ha logrado el apoyo del expresidente de España, José María Aznar, un muy conocido enemigo del presidente Chávez, tanto como de la oposición en Venezuela. Y hace poco Uribe estuvo reunido en Bogotá con el candidato presidencial de la oposición venezolana, Enrique Capriles Radonsky. Vamos a escuchar unos comentarios de la analista Laila Tajaldine sobre este tema. Hoy Estados Unidos está de todas las formas tratando de desestabilizar nuestro territorio, a través de organizaciones no gubernamentales, a través de estos tipos de fundaciones y estos tipos de caretas como lo es Álvaro Uribe y todos sus amigos expresidentes que durante su mandato solamente sirvieron a los intereses de los Estados Unidos. Entonces es una relación totalmente estrecha que incluso, y ya fue denunciado por el propio presidente Chávez,
que tiene extensión hacia el ahora candidato presidencial de la derecha del capitalismo, como lo es Enrique Capriles Radonski, que con el apoyo de Álvaro Uribe, pero más en el fondo, con el apoyo de los Estados Unidos, pretenden desestabilizarnos aquí en Venezuela y llevar este clima de paz que va hacia las elecciones con un clima de guerra, de desesperación, de desestabilización, para así, de alguna manera, revertir o intentar revertir lo que todo el mundo sabe y lo que las encuestas te dice, y es que es totalmente irreversible que el presidente Chávez nuevamente resultará electo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y la alianza de Uribe con Washington, o entre Uribe y Washington, no es un secreto. Uribe, conocido por sus vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia, ha sido desde hace tiempo un gran aliado de la derecha estadounidense, con quien ha trabajado muy fuerte para eliminar la izquierda en América Latina. Pero hoy Uribe ya no es presidente y su gran némesis, el presidente Hugo Chávez, sigue gozando de una alta popularidad continental. Golpe y contragolpe, guerra y paz. Los intentos de desestabilizar y sabotear siempre son enfrentados por la voluntad del pueblo. Y como siempre, nosotros seguiremos aquí investigando, analizando y reportando todo lo que sucede desde nuestra América detrás de la noticia. Me pueden seguir mientras tanto vía Twitter, @EvaGollinger. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT, un espacio de análisis, debate e investigación sobre los acontecimientos de nuestra América que no cubran en otros medios de comunicación. Comenzamos. Han aumentado las amenazas contra Siria durante los últimos días. El gobierno estadounidense desconfía en el acuerdo realizado por las Naciones Unidas y Kofi Annan para un cese de la violencia en Siria y sigue alimentando la oposición con armas y dinero. El gobierno de Bashar al-Assad busca maneras pacíficas para lograr la paz frente a una fuerza opositora que utiliza, manteniendo el país así al borde de una guerra civil. Washington también ha llamado abiertamente para la renuncia de Bashar al-Assad y ha dudado del recién acuerdo logrado por las Naciones Unidas y Kofi Annan para un cese de fuego en el país árabe. Rusia también ha jugado un papel muy importante en los esfuerzos para lograr una solución pacífica a la crisis en Siria. Les invito a ver un poco más a continuación. Una aspirina para bajar la fiebre de violencia. Este jueves en Siria entró en vigor el plan de paz del enviado especial de Naciones Unidas, Kofi Annan. La iniciativa propone el cese al fuego tanto por parte del gobierno como de las fuerzas opositoras. En las primeras horas del día límite se reportó que ambas partes rindieron las armas, despertando en los sirios la esperanza del próximo fin de los sangrientos enfrentamientos. Apoyamos el cese al fuego, todos los sirios lo apoyamos. El terrorismo para lograr sus objetivos. Venezuela conmemora 10 años desde el golpe de Estado de 11 de abril de 2002, que brevemente removió al presidente Hugo Chávez del poder. El pueblo venezolano en su mayoría salió a las calles a reclamar el regreso de su jefe de Estado y Chávez fue rescatado por fuerzas leales 2 días después. Hoy, la revolución bolivariana sigue en marcha y el presidente Chávez, a pesar de estar enfermo del cáncer, ha crecido en popularidad. Y la misma oposición que dirigió el golpe sigue intentando recuperar el poder de cualquier manera.
Desde que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, dejó el poder en agosto de 2010, no ha cesado en sus ataques contra el presidente Hugo Chávez de Venezuela. Ahora, Uribe pretende crear un frente internacional contra... Porque ya estamos cansados de este caos y todo lo que ocurre aquí. La iniciativa de Annan es buena a condición de que se respete la soberanía siria. Apoyamos el cese al fuego, pero estamos en contra de la retirada del ejército si esto lleva al desorden y a la expansión de los grupos armados terroristas. Y para prevenir posibles provocaciones, algunos países apoyaron la idea de enviar observadores internacionales a Siria para monitorear la situación interna. Abogamos para que se envíe cuanto antes observadores internacionales a Siria, puesto que la parte del plan del cese al fuego supone como condición la supervisión internacional eficaz. No excluimos la posibilidad de eventuales provocaciones. Por eso, la presencia de observadores independientes en terreno sirio es muy importante. Muchos ven el plan de Kofi Annan como la única salida pacífica de la crisis siria, que desde marzo del 2011 se ha cobrado más de 9.000 vidas, según la ONU. Anteriormente, la Chávez y otros gobiernos progresistas de la región con la intención de sabotear sus relaciones exteriores e impedir su reelección. Uribe ha logrado el apoyo de los gobiernos de España y Washington, desde donde financian sus objetivos desestabilizadores en América Latina. Desde hace un año, Siria ha estado en una situación de conflicto. El gobierno de Bashar al-Assad ha venido implementando reformas políticas, sociales y económicas, e incluso promovió una reforma constitucional hace unos meses que fue aprobada por una mayoría. No obstante, la oposición sigue insistiendo en su derrocamiento y ha mantenido al país en un escenario de guerra, de conflicto. El gobierno de los Estados Unidos, junto a algunos de sus aliados en el Medio Oriente, como Qatar, han dado financiamiento y hasta armamento a la oposición en Siria.